Vamos a iniciar prácticamente analizando lo que es por así decirlo, esto que es ética profesional, que es la materia en cuestión. Si bien eh, la materia de ética profesional suele, o la ética, como les venía diciendo, no suele dársele la importancia porque es un problema, no existe como tal un, un campo estricto que establezca cómo es que opera en sí mismo la ética, ¿no? ¿Qué hace que la ética sea en sí mismo una disciplina que tenga una herramienta teórica fuerte? Esto a nivel práctico tiene ciertas dificultades o complejidades al respecto. Sin embargo, aquí realmente lo que nos interesa es ver eh, las dimensiones o los alcances que tienen los presupuestos éticos. Bien, para ir viendo al respecto, les voy a hacer la presentación de las distintas diapositivas y vamos a ir avanzando en relación a ellas, lo cual pues se va a ir prácticamente viendo en la pantalla. Ahorita se los voy a poner y para que vayan siguiendo la pantalla. Ahí está. Permítanme. Okay, me parece perfecto. Ustedes me dicen si logran ver la presentación, si no para revisar, pero yo aquí los voy siguiendo. A ver, se supone que ya está ahí. Si la ven, ¿no? Ya. Sí. Sí, Bien. Sí, entonces, la materia va a ser ética profesional. Vamos a iniciar con con esta primera parte de qué es la ética profesional, o cómo es que funciona. La primera pregunta que viene o que tenemos que hacernos es ¿qué es la ética y por qué es importante la ética? Son dos de las preguntas con las cuales quiero iniciar. Casi siempre cuando inicio estos cursos prefiero ver cuál es la perspectiva y óptica que ustedes tienen respecto de la ética, sobre todo porque pueden muchas veces interpretarla de X manera, y aquí también vamos a ver la diferencia entre una interpretación de orden subjetivo y unos criterios que permiten que eh, hay que entender ciertos marcos teóricos que no son meramente relativos o subjetivos, sino que tienen un criterio de objetividad en ocasiones válidos y aplicables para ciertos casos y en otros no. Bien, bajo esta aliciente, sí me gustaría escucharlos, particularmente a ustedes. ¿Cuál es su opinión o su punto de vista sobre la ética? Por ejemplo, primero voy a darle la palabra de manera abierta a ustedes para que me digan, ahora sí que con iniciativa propia, qué es la ética. ¿Qué me puede decir qué es la ética? Ojo, no estoy diciendo todavía a qué se dedica la ética, simplemente qué es la ética. moral, la moral. No, ética, ¿qué es la ética? Ahorita vamos a ver eso de la moral, pero si tú crees que tiene algo que ver con la moral, adelante. Marco, ¿verdad? Marco Antonio. Sí, los demás. Ajá. Mariana. Yo diría que es lo que a tu perspectiva está bien, según tu educación. Porque a tu perspectiva está bien. Ok, los voy a escuchar primero. Después creo que Laura conectó su micrófono. ¿Te escuchamos, Laura? ¿Qué considerarías que es la ética? Iba a decir lo mismo que mi compañera, que es como tus costumbres o tus normas que te hacen escoger sobre un bien y un mal. Costumbres o normas. Bien, bien y mal. ¿Quién más? Está Julie Muñoz, que creo que ahí está. Sí. Uh-huh. Sí, yo creo que igual viene relacionado como al comportamiento de cada humano, ¿no? O sea, como dicen mis compañeras, entre el bien y el mal, y en sí mismo. Del ser humano. Ok. ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista? Hacer lo correcto. Hacer lo correcto. ¿Cuál es tu nombre? Es que aparece ahí 3 letras, entonces no tengo. Sí, disculpe, es que me jaló mi cuenta otra de Gmail, pero. No te preocupes, no hay cuidado. Ajá, nada más para saber tu nombre. Yo soy Teo, por eso 3 letras. Ok, va. Bien. Sí, no te preocupes, no se preocupen. Entonces, a ver, hacer lo que.
¿Quién más? Vamos a dejarlo mientras con estas definiciones. Ahorita lo voy a ir preguntando a los demás conforme vayan, vamos avanzando. Por ejemplo, decían por ahí que es lo que tu perspectiva que es buena conforme a tus costumbres, ¿no? Dice, son las normas que establecen lo que está bien o lo que está mal. Por ahí decían que es el que tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Hacer lo que es bueno o correcto, decían por ahí. Aquí hay una cuestión muy interesante porque eh, hay que saber diferenciar, por ahí dicen, la moral, decía Marco, este, la moral lo vamos a analizar, cuál es la diferencia precisamente entre ética y moral. Ahorita vamos a ir sobre ese punto, porque muchas veces se tiene una idea, y aquí esto quiero que quede claro, una idea, uno puede tener una idea sobre una cosa o sobre un concepto o sobre cierto marco teórico o hasta sobre cierta teoría, pero esa idea puede estar sustentado basada en creencias. Esas creencias no necesariamente son verdaderas siempre. Ahora, la segunda pregunta, los que ya me contestaron, bien, vamos a dejarlo ahí en stand-by. Voy con los otros. ¿Por qué es importante la ética? Ahora, primero les dije, ¿qué es la ética? Y trataban de definirme, me dieron ciertas definiciones. Pero ahora este segundo punto que les estoy señalando es, ¿por qué es importante la ética? ¿Quién me podría decir por qué es importante la ética? Pues yo creo que porque eso te ayuda a tomar una buena decisión sobre alguna acción. A tomar una buena decisión. Ajá, perfecto. Los demás, ajá, ¿qué más? Perdón. Pero más que es como para regular la conducta de las personas, ¿no? Regular la conducta de las personas. Bien. ¿Qué más? O sea, aquí ya me dijeron que te ayuda a tomar una buena decisión. Los demás, regular la conducta de las personas. ¿Quién da más? Ajá. ¿Quién? A ver, Violeta, que no ha participado. Te escuchamos, Violeta. Violeta. Profesor hablando la Violeta. 3, 2, 1. Creo que por ahí quedó a la intemperie. Mario, Alexis, ¿qué me puedes decir, Mario? No se escucha. Bien, ahorita checamos eso, no te preocupes. En caso, por eso quería por eso estoy grabando toda esta clase, porque si llegas a pasar precisamente lo que dice Violeta, posteriormente ir revisando su micrófono o algo al respecto, pero va a quedar asentado en el, ¿cómo se llama? En YouTube, que va a ser, voy a tratar de hacerlo lo más restringido posible, pero si no, para que ustedes también lo puedan consultar precisamente para evitar este tipo de circunstancias. Bien, ¿qué más? Mario, Alexis, ¿qué nos dirías? Mario, profesor hablándole a Mario, igual. Ahí hay una interrupción, dice, no puedo activar mi micrófono, profe. Bueno, está bien. Ahí les voy encargando que vayan revisando eso para la próxima clase, porque vamos a estar haciendo estos ejercicios constantemente. Mariana, ¿qué nos dices, Mariana Nolasco, al respecto? Mariana, ajá, te escuchamos. Yo creo que también tiene que ver con el comportamiento del ser humano, como saber comportarse bien ante la sociedad. Comportamiento del ser humano y saberse comportar. Perfecto. Bien, vamos a dejar con estos. Oiga, profe, sí, también vendría siendo como que la ética, como lo de la cultura, ¿no? O sea, dependiendo a qué cultura pertenece. Violeta, dices, ok, depende de la cultura. Vamos a ver ahorita eso. Ajá. Bien, no te preocupes, muy bien. De la cultura a la que perteneces. Bueno. Entonces, aquí lo que estamos viendo precisamente es un cierto parámetro. El primer parámetro les decía que es la ética. Parece que no es tan simple de repente definir qué es en sí mismo esto que llamamos ética. Y no suele ser tan fácil de definir porque nosotros tenemos una vaga idea de lo que creemos que es bueno y de lo que consideramos que es malo. Sin embargo, hay que tener claro que precisamente la ética es una rama de la filosofía. La filosofía, a diferencia de otro tipo de disciplinas, estoy pensando particularmente en
disciplinas como la química, la física o la propia matemática, que son disciplinas de primer orden, tienen una diferencia, ya que la filosofía es una disciplina de segundo orden. Aquí lo importante de esta disciplina llamada filosofía es que parece que su campo de estudio no está fuertemente delimitado como el de las otras áreas. Por ejemplo, el médico, sabemos que su labor es tratar de evitar ciertas enfermedades y curar a los pacientes lo más acorde posible. Tenemos por el otro lado el abogado, que es el estudio de las leyes para regular el orden de la justicia o aplicar la justicia de manera adecuada. Tenemos asimismo por ejemplo, el del matemático, que se encarga de analizar los números. Sin embargo, la filosofía se pregunta qué es en sí mismo un número, ¿no? ¿Qué hace un número ser lo que es y no otra cosa? ¿Qué hace la labor del abogado respecto de la justicia? Nos lleva a pensar qué es la justicia en sí mismo, qué es lo justo. ¿Qué es lo justo? Para Aristóteles, ¿qué es lo justo medio? Para la medicina, y ahí es donde entra precisamente esta categoría o esta rama de la filosofía. Está bien, los médicos actúan de manera humanista, respetan ciertos pacientes o les dan cierto trato digno. Ahí ya empieza a emerger esta cuestión de la ética. Por eso en ocasiones nos resulta muy difícil definir qué es esto que llamamos la ética. Pero algo, o de cierta manera un tanto inconsciente, sabemos que tiene una importancia, que guiarnos o realizar ciertos actos que consideramos que son correctos nos hacen reflexionar que la ética tiene cierto grado de importancia. Tan es así que la mayoría de ustedes, por ejemplo, me contestaba diciendo, ayuda a regular la conducta de las personas. O sea, esto de regular es porque entonces existen ciertas irregularidades dentro del comportamiento de las personas que a lo mejor muchos podríamos atrevernos a decir que son inadecuadas, incorrectas o no válidas. Por el otro lado, decimos que esto nos ayuda a tomar buenas decisiones. O sea, el tomar buenas decisiones entonces nos ayudaría a evitarnos problemas o a tener malas decisiones. Por ejemplo, tiene que ver con la parte de la cultura, o depende de la cultura a la que se pertenezca. Esto es interesante porque entonces decimos que hay ciertos valores éticos, ciertos principios éticos que podemos respetar en ciertas situaciones y en otras. Por eso, pese a que es una palabra que muchas veces se toma de manera trivial, tiene esa complejidad, porque se puede vincular o relacionar o analizar los actos y las acciones que realizan las personas, de las cuales precisamente entran en disputa según el punto de vista del que se parta. Bien, por eso es la complejidad, pero vamos a ir avanzando al respecto. Regreso a la presentación y vamos con lo siguiente. Dice: ética. ¿Cuál es entonces la diferencia entre ética y moral? Que era lo que habían preguntado. Por un lado tenemos que la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe de actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. Mientras que por el otro tenemos la noción de qué es la moral. La moral es un conjunto de normas, de conductas y convivencia íntimamente ligada a la ética. Bien, si quieren les doy unos minutos para que ustedes tengan ahí un cuaderno y apunten esta diferencia. ¿Les parece bien? ¿Están ahí? Sí. Entonces les doy unos minutos, así lo voy a dejar en la pantalla para que logren copiar esto. Voy a apagar tanto el micrófono. Yo creo que 2 minutos me parece bien para que vayan copiando y lo tengan. ¿Bien? Sí, Ok, gracias. Sí, no, de nada.
Bien, mientras siguen copiando, los que le falten, entonces estamos viendo que aquí ya delimitamos esto que nos parecería un poco oscuro de momento, la definición o la función que tiene la ética. Entonces decimos que la ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe de actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral, se nos dice. La moral, por otro lado, es un conjunto de normas de conducta y de convivencia íntimamente ligada a la ética. En otras palabras, ambas tienen una relación. Pero ahora vamos a tratar de analizar si la moral es propia o única de cierto tipo de personas o se puede dimensionar a todas las personas o a una sola persona. ¿A qué quiero decir con esto? Ahorita les voy a preguntar al respecto. Bien, si decimos que la ética estudia la moral y la moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia, la primera pregunta que les voy a hacer es: ¿creen que la moral es individual o puede ser colectiva? Pues yo digo que se hace colectiva, pero pues es individual, ¿no? Ok, tú dices que O se sea, hace colectiva, pero sí, o sea, surge a se te partir forma de una manera colectiva, ¿no? Bien, pues eso es, por ahí dice Mario, déjenle el comentario de su compañero Mario Alexis dice que es individual. Bien, ¿quiénes más piensan? Dice que es personal, dice individual se entiende por personal, muy de corte subjetivo. ¿Quién más? Lo escucho. Digo que se puede compartir, ¿no? Que se puede, de ambas. Que se puede compartir de Porque ambas. si estás en algún grupo, ya se comparte. Y si estás tú solito sobre algún tema en específico, pues ya es personal. Ok, bien. Por dos. Bien. Entonces, ¿alguien que quiera opinar más o quiera decir algo por ahí? ¿No? Bien. La respuesta inmediata, o por así decirlo, que podemos utilizar de manera un tanto acorde, es que puede ser de ambas partes. La moral puede ser individual o subjetiva, a ver qué dice, no tiene que ver con la personalidad de cada quien. Ahorita me voy a eso de cada quien. Precisamente la cuestión de la moral es que la moral puede ser, o en lo general puede llegar a partir de lo individual y secundarse posteriormente de lo colectivo. ¿Y por qué digo secundarse o relacionarse con lo colectivo? Porque también puede llegar a ser la moral de corte colectivo, porque moral viene de morale, que traducido de esta raíz etimológica se entiende como costumbre. La moral es todo aquello o aquellas costumbres que particularmente tenían las sociedades griegas. La sociedad griega tenía este aliciente de entender que la moral era una serie de costumbres y de acciones que asimilaba o comprendía por sí mismo la cultura griega o los ciudadanos de Grecia. Por esa razón, cuando nosotros entendemos la moral, es que puede tener una relación meramente subjetiva como colectiva. Un ejemplo para que se den cuenta: yo tengo una moral que respeta ciertos valores o ciertos principios que diría son importantes para mi persona. Uno de los principios, por ejemplo, en el campo docente, es el de no tener cierto favoritismo por X o Y alumno, sino ser lo más imparcial posible al momento de hacer una evaluación de un trimestre. Por lo tanto, si un alumno llega e intenta sobornarme, pues lo primero que hago es molestarme, ¿no? Hago como que lo ignoro y le digo: no, joven, usted está equivocado, y le pido de favor que no lo vuelva a hacer. Solamente en la institución una vez lo intentaron hacer y ahí tengo guardado el mensaje donde le contesto y le digo: es triste ver como profesor
es triste que un profesor vea a un alumno recurrir a ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, no lo vuelvo a hacer y si no voy a pasar a las autoridades correspondientes. Por ejemplo, yo tengo mi ética, mi moral que me impide esos valores, esos principios morales, esas costumbres que yo estoy relegando, pues son válidos. Por otro lado, la moral puede ser colectiva. ¿En qué sentido? Ustedes como alumnos, ahorita estamos de manera virtual, pero en el marco de lo colectivo, y eso me suele pasar muchas veces en clases, es que decían, profesor, nos puede dar unos minutos para ir a comer. Digo, ahorita no se da, pero yo le decía sí, y regresaban y querían entrar con la comida al salón. Le decía, no, espérense, hay una regla, pueden comer, les voy a permitir que entren porque pues prefiero que entren a mi salón comidos y que no estén pensando en la comida o en lo que están o lo que quieren comer, y por lo tanto prefiero que ustedes coman afuera del salón, y una vez que ustedes coman afuera del salón, entonces sí pueden reingresar a la clase. ¿Por qué razón? Porque consideraba que era importante y era un mutuo acuerdo en el cual todos estaban relativamente acordes a ello. Entonces no había problema cuando se trataba de ese tipo de circunstancias. Bien. Entonces, para englobar esta postura, la moral que viene de morales, que son costumbres, pueden ser tanto individuales como colectivas. Individuales se entiende que es solo de la persona o del sujeto y por lo tanto suelen ser subjetivas, y también de un grupo de personas o de un colectivo que comparten esas mismas costumbres. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Los leo. Si las tienen, adelante. Digo, no importa, vamos a ir avanzando. ¿No? No, No, profe. Bien, entonces continuamos. A ver, permítame, vamos con... regreso a la presentación. Y vamos entonces ahora a hablar un poco entonces de qué es esto que llamamos ética profesional, que es realmente lo que nos compete en esta materia. Bien, la ética profesional es el conjunto de normas de carácter ético aplicadas en el desarrollo de una actividad laboral. La ética puede aparecer reflejada en códigos deontológicos o códigos profesionales, a través de una serie de principios y valores contenidos en postulados en forma de decálogo o documentos de mayor extensión. Primera pregunta, ¿alguien me puede decir qué son los códigos deontológicos o qué es la deontología? ¿Alguien tiene Sobre idea? Dios, ¿no? No, eso sería teología. Teo es de Dios, deontología es otra cosa, ¿sí? Pero no se preocupen. ¿Alguien? Otra cosa que quiero que ustedes, perdón que los interrumpa, otra cosa que quiero que ustedes se den cuenta es de que no tengan miedo a equivocarse. Es mejor cometer errores, dado que ahorita ustedes son estudiantes. Y digo, es mejor subsanar los errores ahorita que todavía son estudiantes a que los cometan ya en el ámbito profesional. Entonces, cometan los mayores errores que puedan. Sé que son sus últimos cuatrimestres y con mayor razón tendrán que preguntarle más a sus profesores y cometer más errores para que cuando ustedes ingresen en el campo profesional o se desempeñen en cierta área laboral, pues precisamente no los vuelvan a repetir. Entonces no tengan ningún problema si se equivocan, así como lo hizo su compañero. Aparte, si se burlan sería algo burdo porque pues no los escuchamos, ¿no? No nos estarían faltando el respeto como uno pensaría. Pero bien, continuamos. Entonces no se limiten, yo los escucho. Está relacionado con normas y valores, ¿no? En cierta medida. Ahorita vamos a ir viendo eso. ¿Qué me dirían entonces sobre esto que acaba de decir? Bueno, repito, Mario Alexis acaba de decir que está relacionado con normas y valores. En cierta medida, le acabo de contestar. Los demás, ¿qué opinan? ¿Qué sería la deontología o qué estudia la deontología? Yo creo que sí son los códigos, ¿no?
digo, las normas que se proporcionan en cada profesión, por ejemplo, no es lo mismo de un médico a un maestro, o sea, sí cambia como ese aspecto. En efecto, tiene que ver con la profesión. A ver, ¿ibas a decir algo más, Marco? Sí, bueno, era lo mismo, que trata sobre la ética de los deberes Ujú. y los principios que ejerce cada quien en una profesión, ¿no? Bien, ajá. Laura, creo que también ibas a comentar. Sí, exactamente. En sentido concreto está más relacionado con lo que acabas de decir, Marco. Laura, creo que habías abierto tu micrófono. Iba lo mismo, Marco, que se lista más con los deberes. Ujú. Ok, igual de éticas. En efecto, en sentido, a grosso modo, es eso. Tiene que ver con esos deberes del profesionista que ejerce cierta disciplina, como decía su compañera, en relación o cuando hacemos la comparativa, por un lado, entre el ejercicio del médico y el docente, tienen dos, por así decirlo, eh, deberes totalmente distintos, ¿no? Su función opera conforme al campo profesional. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que algunas disciplinas aquí, cuando se titulan, ustedes tienen que jurar o hacer un juramento respecto de su profesión, así como los médicos, que está la parte, el juramento, ahí se me fue el nombre de este juramento, de este médico, de Galeno, entonces, hipocrático, el juramento hipocrático. Entonces tienen ciertos principios que tienen que ver con el bien realizar de ese oficio. Esto puede llegar a ser un poco complejo, pero el médico tiene que velar por la salud del paciente. La salud del paciente es lo primordial del médico, sin importar que la persona que atienda sea un delincuente, un asaltante o algo peor, un pedófilo, por ejemplo, o un asesino en serie, no importa. Su deontología o esa profesión le exige en cierta medida actuar con el fin de salvaguardar su salud, igual que el del abogado, por ejemplo, es tratar de aplicar la justicia y defender al inocente. ¿Sí se ve? Entonces esas normas que parece que no están tan explícitas en un papel o que se tienen que seguir, están implícitas en el ejercicio práctico del profesionista. Por esa razón es que nos dice que los códigos profesionales, a través de una serie de principios y valores contenidos en postulados de forma de decálogo, precisamente porque el decálogo, pensando que viene el decálogo, viene de ahí, de un término religioso, son mandamientos, son una serie de mandamientos que hacen que ciertas personas se deban comportar de X o de Y manera. No, aquí se pone la metáfora del decálogo. Pueden, como bien dice aquí el texto, ser un documento con mayor extensión o con mayores números de normas. Después se nos dice, la ética profesional marca pautas de conducta para el desempeño de las funciones propias de un cargo dentro de un marco ético. Dicho de otra manera, en muchos casos tratan casos de competencia y capacidad profesional, además de temas específicos propios de cada área. Lo que veníamos diciendo, cada área o cada disciplina desarrolle cierto tipo de competencias y capacidades diferenciales entre una y otra profesión. De ahí la relevancia de ciertas disciplinas, y les voy a poner un cierto ejemplo que podría estar relacionado con esto que estamos viendo y que llega a ser controvertido, pero que nos ayuda a alumbrar, vuelvo a repetir, esto que parece de repente un tanto oscuro o difuso.
Un ejemplo que se me viene a la mente es el de hace 3 días. Hace 3 días, no sé si ustedes estén siguiendo, que deberían de hacerlo, las conferencias del doctor Gatell, que es el encargado de la promoción de la salud respecto de la situación de contingencia que estamos viviendo actualmente, en el cual él hace 3 días en la mañana tuvo una discusión con diputados y senadores del PRI y del PAN. Sin embargo, por ahí una de las senadoras, si no me equivoco, de las diputadas, no recuerdo bien el personaje, le cuestiona al doctor Gatell que no estaba actuando de manera correcta, que los números que él arrojaba no eran los más adecuados y que las medidas de precaución que decía la OMS y distintas instancias no eran las más correctas. Y entonces el doctor Gatell le contesta de una manera pues un tanto ¿cómo decirlo? Certera. ¿Y por qué digo certera? Ni siquiera políticamente adecuada, sino muy bien es la contestación que le hace el doctor Gatell cuando le dice supongo que usted desconoce el área médica y precisamente de crisis, de este tipo de crisis, de virus y de problemas respecto de precisamente situaciones de pandemia o de contagio. Lo que le estaba diciendo el doctor Gatell es de que usted no tiene esa formación, usted desconoce esta área de trabajo o esta área profesional y por lo tanto sus aseveraciones en las cuales usted asegura que la OMS no está respetando ciertos lineamientos o está encubriendo o está maquillando, lo único que evidencian es de que usted nunca ha estado en práctica directa o ha estudiado sobre este tipo de temas, lo cual le hace ver que su forma de pensar, que cree que es correcta, es totalmente incorrecta, porque existe una serie de protocolos establecidos por científicos especializados, no solamente de un país, sino de distintas partes del mundo, que determinan cuáles son las fases y etapas que se deben llevar a cabo en este tipo de contingencia. En todo caso, le invito a que usted pueda citar ciertos artículos, se acerque al tema y entonces podamos entablar un debate de manera adecuada. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el doctor Gatell? Que usted tiene un desconocimiento por el solo hecho de que usted lo ve desde otra óptica. Otro diputado por ahí le decía que estaba encubriendo cifras, que las cifras que él estaba dando no eran las adecuadas, que es más, que existían o que podían existir. Él estaba seguro que existían muchos más casos de contagios y de enfermedades, no de enfermedades, sino de contagios dentro del país y que no estaban apareciendo en la tabla que él presentaba todos los días o las estadísticas que él presentaba todos los días. El doctor Gatell le contestó: en efecto, ningún país del mundo tiene las cifras exactas del número de contagios de COVID-19 o COVID-SARS-19 en la actualidad. Me atrevo a decir que así como nosotros no tenemos los números exactos de las personas contagiadas, tampoco los otros países del mundo tienen el número exacto de personas con este virus en su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que ninguna prueba que podamos o ninguna estadística que demos en este momento es totalmente certera. Así como el hacer pruebas al mayor índice de gente que ustedes creen que es lo correcto, es lo incorrecto, dado que no se tienen los suficientes suministros y el costo es demasiado caro para subsanarlo. Entonces es de que tenemos que tratar de utilizar las medidas de precaución que han facilitado a países tanto de primer mundo como de tercer mundo. Bien,
Lo que se estaba evidenciando, y por qué pongo este ejemplo, es que mientras que él es un especialista en la materia, los otros que tienen o que están relacionados con el área de la ciencia política, prácticamente o la política o el ejercicio partidista, lo único que estaban tratando de hacer era desacreditar a un profesionista en el área de la salud hablando de temas que desconocía. ¿Sí se ve? Eso era realmente la cuestión que está de facto. Por eso podemos hablar que ese aparato deontológico del cual se nos habla aquí y de las capacidades y competencias que tiene un profesionista son las que tienen que saberse detectar y diferenciar unas respecto de las otras. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro o hay dudas al respecto o preguntas? Los voy escuchando, los voy leyendo. No, pues está No, bien. profe, todo está Todo bien. bien. ¿Sí? Bien. Sí. Vamos a continuar con lo siguiente, que es precisamente el siguiente punto, que es los valores. ¿Qué son los valores profesionales? Antes, bueno, voy a dar como ciertos puntos que pueden ser generalizados y ahorita vamos a regresar a esto de los valores. Dice, ¿qué son los valores? Los valores profesionales son los fundamentos del conocimiento y de la experiencia en los cuales se basan los individuos para tomar decisiones y posturas ante diferentes situaciones laborales. Antes de continuar, sí me gustaría escuchar por parte de ustedes qué son los valores, qué es un valor, o sea, qué es un valor. Olvídense de esta parte ética, y traten de entender qué es un valor. ¿Qué sería un valor? ¿Qué son los valores? ¿Los leo? ¿Principios? ¿Un principio? Ok, dicen principios. ¿Qué más? Cualidades de una persona. Cualidades. ¿Qué más? Es algo que vas obteniendo conforme el transcurso de la vida. Es algo que vas obteniendo en la vida. Es algo que tú eliges, ¿no? Algo que eliges. Ok. Que también es parte de ¿Sí? ¿no? Perdón, ¿puedes volver a repetirlo? Es que no te escuché. Que también es parte de tu educación, ¿no? Ok, parte de tu educación. Los demás. Puede ser principios que orientan como el comportamiento de tu vida. Principios que te orientan en la vida o el comportamiento. Vida. Bien, vamos a dejarlo ahí, comportamiento. Estos valores son virtudes que caracterizan a las personas. Este concepto llama la atención. Caracterizan a personas. Bien. Con estas definiciones vamos a empezar a ahondar sobre esto y vamos ahorita a regresar a esta cuestión de los valores profesionales. Por ahí decían principios, cualidades, llama la atención cuando dicen, por ejemplo, principios. Bueno, ¿qué tipo de principios o cuáles son los principios que deberíamos estar siguiendo? Cuando dicen cualidades, fíjense cómo en su lenguaje, en la forma de definir esto, que no nos resulta tan claro. ¿Y por qué no nos resulta tan claro? Porque parece que llega a ser de repente muy subjetivo, y en efecto tiene que ver con ciertos parámetros subjetivos la cuestión de los valores. Hasta cierta medida se vinculan con esta idea de principios. Principios es como lo primordial, lo primero. Cuando hablamos de principios tiene que ver con esa idea de lo primordial, de lo primero. Cualidades de una persona, o sea, como ciertas características que tiene una persona o que la hacen que destaque, con esto que me está diciendo. Algo que vas a obtener, esta definición me resulta todavía mucho más interesante. Algo que vas obteniendo. Al decir algo, parece que no lo tenemos claro, no sabemos de qué estamos hablando. Porque cuando decimos esto es refrescante o esto es dulce, o sea, como que la noción,
la percepción que tenemos de eso es sensitiva, o sea, la podemos relacionar con los sentidos, pero cuando decimos algo, como que no lo tenemos claro. Entonces, algo que vas obteniendo, no sabes qué es eso, pero sabes que tienes, que lo tienes, es lo que está detrás de esta proposición, algo que vamos obteniendo. No sabes qué es, pero sabes que lo tienes, o sea, sabes que tienes valores. Algo que, bueno, por ahí decían otro, algo que eliges. No sé qué es, pero sé que en algún momento lo he llegado a tener o a escoger. Parte de la educación es algo que nos van educando, algo que vamos aprendiendo, que nos van enseñando. O sea, en otras palabras, en mi educación y en mi enseñanza hay eso. Tiene, en otras palabras, la educación tiene esos valores ya implícitos. Cuando se dice parte de la educación o es parte de la educación, lo que estamos diciendo es que ya en la educación viene eso que llamamos valores. Principios, son ciertos principios que marcan el comportamiento. O sea, es lo primero, cuando decimos principio, es lo primero que resalta de una conducta o de un comportamiento. Fíjense cómo cada quien, independientemente de que ustedes piensen que esto no es tan relevante, tiene una importancia gigantesca y abismal al respecto. Porque de manera inconsciente ustedes saben que esos valores están ahí. ¿Dónde? ¿Cómo los aprendieron o de qué manera los cogieron? No los tienen muy claros, pero saben que están ahí. Después dice virtudes que caracterizan a una persona. Y aquí entra algo mucho más interesante con esta palabra de virtud. Porque la virtud parece que es una cualidad que hace que cierta persona destaque y tenga esa importancia al respecto. Importancia de un buen actuar o algo elogiable. Esas virtudes, porque según algunos griegos y posteriormente algunas tradiciones escolásticas dirán que existen las virtudes intelectuales. El intelecto, el desarrollo del intelecto es una virtud, es un bien. Entonces, cuando se habla de virtudes que caracterizan a unas personas, o sea, las personas tienen ciertas características que las hacen virtuosas, o sea, que las hacen resaltar, que las hacen elogiables, que las hacen buenas. Una virtud difícilmente la asociamos con algo negativo. Por eso cuando dijeron la última definición sobre la cuestión de las virtudes, abona mucho a esta definición sobre los valores. Pero en esencia, lo que está viéndose aquí, lo que se está haciendo visible, es que todos ustedes, al momento de darme estas definiciones, saben que existen los valores, saben que los adquirieron en algún momento, saben que los escogieron, saben que están ahí, pero no saben cómo son y en qué momento se nos hacen presentes en la vida. ¿Sí se ve? Entonces, continúo. Ahora sí, vamos con esta parte vinculada con la ética, con los valores profesionales. ¿Dudas, preguntas sobre esto que hasta ahorita acabo de explicar con lo que ustedes me dijeron? No, profe. No, profe. Bien, entonces, perfecto, continuamos. Dice, ¿qué son los valores profesionales? Los valores profesionales son los fundamentos, ahora sí, del conocimiento y de la experiencia en los cuales se basan los individuos para tomar decisiones y posturas ante diferentes situaciones laborales, que es precisamente lo que habíamos estado notando cuando ustedes me daban sus definiciones. Después se nos dice, los valores profesionales están vinculados con los valores de tipo universal, moral, personal y empresarial, que se ponen en práctica constantemente en cada una de las responsabilidades que se debe asumir como profesionista. Por tanto, los valores profesionales forman parte de la deontología de muchos gremios con el fin de establecer los lineamientos y objetivos profesionales que se deben alcanzar y reforzar para realizar un trabajo íntegro, equilibrado y ofrecer un buen servicio. Ahora bien, yo les pregunto,
y me gustaría escuchar su respuesta al respecto. ¿Cuáles consideran que son los valores profesionales de un licenciado en criminalística? El respeto. Tú dices, ok, el respeto. Pero fíjense, repito un poco la pregunta. Yo no estoy diciendo que estés mal, por el contrario. La honestidad. La honestidad. Bien, antes de que sigamos con los conceptos, fíjense lo que les voy a decir. Voy a repetir un poco la pregunta. ¿Cuáles son los valores profesionales que debe tener el licenciado en criminalística? Respeto, honestidad, ¿qué más? ¿Qué más? Ya dijeron respeto, honestidad, o sea, hasta ahorita vamos bien. ¿Quién da más? Laura. ¿No? Los demás. Teo. Compromiso. Compromiso. Responsabilidad. Ok, responsabilidad. Confidencialidad. Ese me llama mucho la atención. Empatía. Ok. Empatía. ¿Quién más? También traía lo que es justicia, ¿no? Si es malo. Justicia. A ver, vamos a ver. Paciencia. Paciencia. Uno más. Y ahorita vamos a. Solidaridad. Solidaridad. Bien. Vamos con el primero. ¿Quién me dijo respeto y por qué respeto? Yo, Marco. A ver, Marco, te escuchamos. ¿Por qué respeto crees que es un valor que debe tener el licenciado en criminalística? Lo considero porque pues es muy fundamental, ¿no? Siempre vas a tener un respeto con todas las personas y con las cosas que estás haciendo, ¿no? O sea, no porque veas a una persona la vas a juzgar, sino la vas a respetar y vas a entender que en verdad le pasó, ¿no? Piensa en fíjate lo que te voy a preguntar, un tipo de ejemplo o en algún momento en el que el licenciado, el criminalista tenga que, en qué tipo de casos o circunstancias tendría que aplicar este respeto. Piensa en un caso hipotético. Pues con los cuerpos tan solo. Exacto. Ajá, tú dirías, exacto, entonces con los cuerpos. Muy bien. ¿Quién me dijo la honestidad, o sea, ser honesto o la honestidad y por qué? Yo, A ver, Mariana. yo digo que honestidad porque al momento de hacer algún dictamen o de recoger los indicios que no deje algo como de lado porque me hayan pagado o me hayan dicho. Bien, tú dirás que eso, o sea, la transparencia de ciertas situaciones es importante, ¿no? Sí. Bien. Después viene el compromiso. ¿Por qué el compromiso? Ahí es un poco difuso, pero a ver, te escuchamos. Porque para mí el compromiso es, por ejemplo, al inicio de la investigación de un delito o en donde se haya cometido un acto o al inicio de un levantamiento de un cadáver. Y el compromiso sería empezarlo y terminarlo de manera correcta, ya lo dijo mi compañera, sin aumentarle ni quitarle indicios y hacerlo hasta el final, hasta que se presente ya en un juicio si es necesario. Ok, bien. Antes de seguir avanzando, si tú me pudieras definir la palabra compromiso, ¿qué significa compromiso? Pues para mí compromiso sería como tu responsabilidad, como tu aportación, pues de experiencia que has tenido. Ok, bien. Ahorita vamos a ir descartando ciertos valores y vamos a tratar de ver. ¿Quién me dijo después responsabilidad? ¿Y por qué sería la responsabilidad algo importante para el criminalista? Ajá. Eric. Yo lo dije. Ajá, sí te escuchamos, Eric. La responsabilidad yo siento que es más
realizar tu trabajo bien y a la mejor la responsabilidad contigo mismo de tener como que las medidas de higiene tuyas, que es ocupar el tablet, todo eso, los guantes, todo tu equipo, al igual que la responsabilidad desde que tú entraste o llegaste al lugar de los hechos hasta llevarlo a cada laboratorio dependiendo de los indicios que encuentres. Bien, ok. Vamos a ver. Después dijeron por ahí confidencialidad. ¿Quién lo dijo y por qué pensó en ello? Yo, Adelante. yo creo que es uno de los más primordiales en la carrera, porque, bueno, al principio, en la primera ida al CEMEFO, a nosotros nos comentaron que, pues, por respeto al cadáver, teníamos que tener esa confidencialidad, pues, ante nuestros familiares, no contarles como, ay, el cadáver de la mujer, no tenía tripas o cositas así, más que nada por respeto a su persona o a lo que era su persona. Bien. Esto es interesante. Espero más adelante abordar esto que tú mencionas. Es una cuestión muy interesantísima en términos de distintas disciplinas y en el ejercicio, por ejemplo, pericial, tanto de la parte criminalística como criminológica, sobre el silencio de los cuerpos o el guardar silencio respecto a los cuerpos. Más adelante espero podamos abordar un poco de ese tema, pero eso que mencionas es muy muy interesante. Continuamos con la siguiente palabra, que es empatía. ¿Por qué empatía? Pues yo digo que empatía, pues porque tener un poco de corazón en cuanto a los cuerpos, ¿no? O sea, pues sí, primero es el trabajo, lo que tú digas, pero pues también tratar bien al cuerpo, ¿no? O sea, no puedes hacer cosas que no... O sea, todo muy profesional. Ok, bien. Bien, vamos a ir avanzando. Seguimos con el siguiente, justicia. ¿Quién dijo justicia y por qué? Yo, porque al final de cuentas, pues es la base de la investigación, ¿no? O sea, tú vas a aplicar todas las ciencias y las áreas para saber la verdad y con ello llevarte a la justicia como tal, o sea, saber qué se hizo y qué no se hizo, entonces qué está bien, o sea, qué es verdad entonces. Ok, bien. Tú dirás que es importante, dado que daría o arrojaría luz a lo verdadero. Ok, continuamos con el siguiente. Paciencia. Este también llama mucho la atención. ¿Por qué paciencia? Pues porque a veces no te van a salir las cosas como tú lo deseas, a veces no va a ser tan fácil como otros casos. Bueno, yo a eso me refiero con Ajá, paciencia. ajá. Ok, bien. O sea, tú dirías que, ok, paciencia, ajá, me recuerda de repente con eso que estás haciendo. Darle su tiempo a cada cosa. Bueno, me suena, eso me resulta un poco más agradable, darle cierto tiempo a cada caso, a cada caso que se nos presenta. Bien, bien, me convence un poquito más esta definición. Vamos con solidaridad. ¿Por qué solidaridad? Mm, híjole, ahí sí necesito que me ayuden mis amigos. Bien, bien. Los demás, Yo lo dije, pero pues ayúdenme, ¿no? a ver, apóyense a su compañero. ¿No? ¿Nadie? Help, help. Igual y apoyando con el material, si algún compañero no trae algún material, pues prestarle o algo así. Ah, te rifaste, bien, Homero. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Es interesante, efectivamente. Parece que también está relacionado con esta. Más que empatía, sí, efectivamente, ser solidario, ser cooperativo, que muchas veces se nos olvida eso. Creo que una de las críticas, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, una de las Ser críticas, altruistas, ¿no? en parte, efectivamente, pero para darle más, por así decirlo, más jugo a la carne, o sea, más sazón, este, esta cuestión de solidaridad en la actualidad parece que hasta en estos casos en los cuales actualmente estamos viviendo, si se fijan, muchos han por ahí en las noticias dicho, es que
situaciones de crisis solemos ser solidarios, nos unimos, nos vinculamos. Pasadas las crisis, cada quien actúa de manera personal, egoísta, etc. Hasta a nivel profesional suele pasar, más en el campo empresarial. Y esto se debe a un problema relacionado con la lógica de las competencias, algo que por ahí un filósofo llamado Bill Jung-chan, en su texto titulado La sociedad del cansancio, establece que las sociedades liberales o el neoliberalismo, que piensa al sujeto de manera individual y por así decirlo, en ocasiones egoísta, no siempre, pero sí por lo general el neoliberalismo está relacionado con ese aparato individualista, se olvida de la relevancia o la importancia solidaria que se tiene en el campo profesional, que en cierta medida siempre está relacionado con la interacción y relación de otras personas. Por tal motivo, esto que llamamos solidaridad sí entra dentro de estos valores. Ahora bien, continuando con lo que ustedes me acaban de decir, no existen unos valores más que otros ni menos que otros. Todos los que hasta el momento se nos han presentado, nos han dicho, son realmente interesantes, ¿no? Pero parece que esto del compromiso no es exactamente un valor, porque el compromiso tiene que ver con una responsabilidad vinculada con cierto acto. Bien, por lo demás, el concepto de justicia es un concepto muy interesante, porque sí es un valor, pero también la justicia tiene un problema. ¿Qué es lo justo? ¿Cuál es el justo medio, diría Aristóteles? Darle a cada quien lo que merece. En términos del derecho, efectivamente, darle a cada quien lo que derecho. Esa es la definición clásica del derecho. En derecho, lo primero que es darle a cada quien lo que se merece. Sin embargo, ¿cómo sabes qué es lo que cada quien merece? Y ahí entra un problema sobre, estamos siendo, cuando tomamos decisión, cuando actuamos de manera justa, no estamos actuados bajo ciertos principios racionales, bajo ciertos criterios de imparcialidad, bajo ciertos criterios de igualdad, o cómo es que nosotros aplicamos esta, o llegamos a aplicar de manera correcta esto que me estás diciendo, darle a cada quien lo que se merece. Es justo. Fíjense lo que les voy a poner un ejemplo para que sería como una laguna, ¿no?, del derecho. Exacto. Son problemas, o lo que muchos abogados o licenciados en derecho denominan los vacíos del derecho, o lagunas que se presenta el derecho, porque son implicaciones que difícilmente se pueden resolver con el aparato legal o normativo que tiene un país, una constitución o una institución. ¿Por qué digo esto? Ustedes en el ámbito de la criminalística van a llegar momentos en que la institución tal vez no contemple ciertos principios que a ustedes les van a parecer inadecuados. ¿Sí se ve? O sea, casos en este país han pasado de manera abismal. Y el ejemplo de eso era el colectivo CEMEFO. No sé si alguno de ustedes llegó a oír o escuchar esto del colectivo CEMEFO. ¿No? No. Era un colectivo de arte que lo que hacía es que por medio del arte denunciaba el trato de los cuerpos en los años 90, mediados de los años 80 y finales de los años 90, a mediados de los años 80, 90, entrando en los 90, por medio de extracción de cuerpos, de algunas partes de piel, que sacaban la CEMEFO, exponían ciertas cuestiones, o de unos animales. ¿Cuál era la finalidad? Visibilizar el hecho de que muchos cuerpos de las personas eran tratados o eran reducidos casi como un matadero. Hacían esta analogía. Entonces,
lo que se veía ahí es que ellos denunciaban la insensibilidad de algunos peritos en esa área o en ese campo laboral. Y entonces el concepto de justicia, entonces lo que tuvo que hacer la CEMEFO fue establecer ciertos principios sobre el trato adecuado de los cuerpos de estas personas ya fallecidas. Pero mientras no se hubieran adecuado ciertas normas, ciertos principios, esto hubiera sido ofusco o se hubiera actuado de manera un tanto insensible. Bien, esto precisamente nos ayuda a reflexionar sobre esto que llamamos justicia y esta labor que en ocasiones en las cuales se queda mucho más limitada el ejercicio del derecho. Y créanme que ustedes tienen un campo gigantesco que los abogados y los licenciados no tienen. Entonces, eso es un mérito que ustedes deben de saber explotar y destacar al respecto. Bien, entonces cuando les digan, bueno, ustedes tienen mucho de qué enorgullecerse respecto a otras disciplinas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta que tengan? No. ¿No? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Si tienen, en cualquier momento me dicen y yo con todo gusto, o sea, me regreso o retomamos algunas cosas. Bien. Sí, gracias. Permítanme, continuamos con este hecho, nos faltan 12 minutos. Continuamos con lo siguiente. ¿Qué problemas presenta la ética profesional? Aunque la ética profesional utiliza valores universales del ser humano, se centra en cómo son estos aplicables en el entorno laboral. Se trata de un tema en continuo debate, especialmente cuando existen conflictos éticos entre el desarrollo de una profesión y la conciencia o ética personal. En determinadas situaciones se puede optar por la objeción de conciencia cuando una persona no piensa que está actuando de forma correcta. Esto es importantísimo, lo vuelvo a repetir. Se trata de un tema en continuo debate, especialmente cuando existen conflictos éticos entre el desarrollo de una profesión y la conciencia o ética personal. En determinadas situaciones se puede optar por la objeción de conciencia cuando una persona no piensa que está actuando de forma correcta. Lo que se nos está diciendo aquí, y aquí les voy a preguntar, ustedes por ahí pusieron un ejemplo que creo que era un ejemplo muy acorde a lo que estábamos, a esto que se está mencionando. Por ahí decían, yo no voy a actuar de manera inadecuada por el solo hecho de que se me dé cierto dinero. ¿Por qué razón eso es inadecuado? ¿Por qué aceptar el soborno por la manipulación de un cuerpo sería algo inadecuado? Por ahí. ¿Por qué si alguien les diría, mira, cierta persona murió de X o hace su peritaje se ve y cierta persona murió de X o Y cosa, pero sabes qué, levanta un reporte en el cual di que murió de otra, por ejemplo, ahorita con el COVID, que has tenido ciertas polémicas al respecto con esto murió de la enfermedad de COVID, pero en el reporte médico di que murió de un paro al corazón. ¿Por qué eso sería inadecuado? Porque no estarías respetando tu ética. Bien, los demás, ¿quién más diría por qué sería incorrecto? ¿Por qué considerarían que sería incorrecto? Porque oculta la ustedes- verdad. Oculta la verdad, ¿qué más? Ajá. Porque ahí no están estarías, al lado de tus valores. Los valores, alguien iba a decir, perdón, Eric, creo. porque no estás respetando a la otra persona, ¿no? En este caso la que estás perjudicando. Ajá, no está respetando, ¿qué más? Entonces, bueno, para continuar, entonces ustedes tienen que tomar ciertos criterios y eso a lo mejor ahorita todavía no lo tienen tan presente. Ahorita a lo mejor ustedes no han tenido un conflicto, a lo mejor sí, tal vez en un momento en alguna materia o en
alguna circunstancia, les ha generado un conflicto el actuar. Esto de, por ejemplo, la objeción de conciencia es algo que se ha discutido mucho en temas en donde regularmente se ha generado más esta controversia, es en los conflictos éticos de ciertas personas respecto de ciertas instituciones. Por ejemplo, en los casos del aborto se da mucho esto. En los casos de ciertas instituciones de corte religioso también se da mucho esto. Bien, para cerrar les voy a poner un pequeño video del cual quiero que ustedes vean ciertos puntos, y con eso estaríamos cerrando parte de esta primera clase. ¿Les parece bien? Sí. Bien, bien, perfecto. Vamos con... gusta definir la ética, y lo digo así, como una invitación a cada persona de hacer buen uso de su libertad, y eso es. Y ese buen uso de la libertad está efectivamente en las decisiones que yo tomo como profesional en un momento, como marido en otro, como ciudadano en otro, como amigo en otro, etc. Es decir, la ética abarca absolutamente todos los ámbitos de la persona, y un ámbito muy importante, por supuesto, es su ámbito profesional. Por otra parte, la ética también es la ciencia del deber ser, es lo que debería ser, lo correcto. Entonces, cuando uno habla de valores, que hoy la gente se cansa de hablar de valores y habla de la sociedad y los valores, no sé qué, pero preguntas a fondo qué es un valor y explícame qué es un valor, y la gente tartamudea, ¿no? Ya no está tan claro. Por otra parte, digo, los valores en las instituciones y en las corporaciones a las que yo voy también están en las paredes. Y hay cuadros enormes, preciosos, a la entrada de la gerencia general, que dice: nosotros creemos en la integridad, la honradez, la puntualidad, el no sé qué. Pero la ética no es así, la ética no está en las paredes, la ética camina. ¿Y dónde camina? En las gentes, puestos en la gente. Entonces, cuando el valor está encarnado en la persona, nosotros a eso, los clásicos, filósofos clásicos, le han llamado a eso virtud. Y eso se llama virtud, le podemos llamar calidad hoy día, da igual. Pero eso es calidad profesional, eso es calidad humana. Entonces, los valores no valen nada más que para mirarlos si no están puestos en las personas. Ese trabajo de que estén puestos en la persona es el trabajo de la libertad personal y el de tener una actitud y un comportamiento ético. Está en la persona. Por eso insistíamos tanto, y vuelvo a insistir, tú también lo mencionaste, Pepe, el deber de la alta dirección en cualquier corporación, llámese estudio de abogados o llámese lo que fuera. El que está a la cabeza de cualquier cosa, también manoseamos el tema del liderazgo, pero el que está a la cabeza de cualquier cosa en principio tiene que ser ejemplar. ¿Y ejemplar en qué? En su actuación profesional y en su actuación personal. No puede haber una doble moral, no puede haber una doble vida, como lamentablemente la estamos viendo, ¿no? Entonces ves discursos en los que se habla, no, la corrupción, no, jamás, ¿cómo es posible? Y los periódicos están llenos de lo contrario y de actos de esa misma persona en contra, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Simplemente concluyo mi pensamiento diciendo: la ética es liberadora, pero está en la voluntad de la persona de querer ser alguien valioso en la vida, ¿no? Y eso no se impone por ley, pues eso no está normado por ley, eso viene por otra parte, ¿no? Eso viene por otros factores, en fin, que no es el caso hoy día. Bien. ¿Dudas a nivel general? Sí, se vieron cómo en cierta medida esto que dice la ponente se relaciona con esto que hemos estado viendo hasta el momento. Bien, para cerrar la clase, les digo, esto que vimos hoy lo voy a subir a la plataforma de School Cloud, también en YouTube,
para que ustedes lo puedan cotejar si ustedes quieren ir retomando algunas cosas o apuntar algunas cosas que no nos dio tiempo detenernos o pausar para que lo puedan transcribir. Y el texto, a ver, lo tengo acá. Vamos a entrar, digo, van a ser varios textos, por ahí me faltó alguno. Por ejemplo, vamos a ver unos capítulos de este texto de James Reschel, Introducción a la Filosofía Moral, algún apartado pequeño de Mauricio Berino, Ética Pública, Ética y Mundo Actual de Virgilio Rodríguez de la Ibero, y por ahí tenía otro sobre ética en la ciencia social. Vamos, y ahí tengo otros tres. Todos, no se preocupen, yo les voy a estar proporcionando la información y los pequeños capítulos. En la plataforma de School Club voy a subir la información y ustedes la van a poder descargar, y el vínculo del video. Bien, sin más, yo creo que con esto cerramos la primera clase, y cualquier cosa está el grupo, está el WhatsApp o cualquier disposición. Bien, ¿les parece bien? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. No, al contrario. Entonces, así lo hacemos. Cuídense y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, Iván. Sí, Buenas tardes. igual, gracias, igual.